calorón cerrando el año, Pablo. ¿Cómo lo cerrás? ¿Cómo lo cierran? A ver, ¿cómo lo cerrás vos, lo personal? La gente dirá, pero yo quiero saber cómo lo cierran en la Cámara, cómo fue el año legislativo, cómo Sí. está el tema del presupuesto. Fue última del día de ayer, ¿no? Esta semana sesionamos el martes y sesionamos ayer miércoles. Ajá. Y bueno, el martes se aprobaron las leyes de emergencia que pediría el Ejecutivo por el tema seguridad y el tema del servicio penitenciario. Ujú. Y ayer, de las dos leyes económico-financieras, una del presupuesto y otra la ley tributaria, solamente tuvo aprobación la ley tributaria para el año que viene. El presupuesto no fue rechazado, no logramos algún acuerdo que creo que es importante, fundamentalmente con el tema de recursos para municipio y comuna. Esta es la gran diferencia que estamos tema está teniendo ahí, con en el municipio gobierno. y comuna. Está trabado ahí, pero bueno, la voluntad nuestra es seguir tratándolo y seguramente en febrero, cuando se retome la actividad parlamentaria, se puede estar aprobando. Lo más importante, lo que el gobierno necesita para arrancar el año es la ley tributaria, porque eso le permite actualizar los montos de recaudación sin mayor inconvenientes, y eso lo tiene aprobado por ambas cámaras ayer, así que no va a tener inconveniente para gestionar. Lo del presupuesto, los primeros meses del año no trae inconveniente reconducir el del año anterior y repito, ¿no? Nosotros tenemos voluntad siempre que encontremos un espacio para el diálogo, para plantear estas cosas, que además son cosas que nos parecen importantes. No estamos pidiendo una locura. Hay un planteo de las principales ciudades de la provincia, de acá de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, de otras localidades, sobre algunos recursos que nos están haciendo falta y que no entendemos por qué el gobierno provincial se atalona tanto y se rehúsa a cederlo eso cuando tiene una situación presupuestaria más que holgada, ¿no? O sea, en algunas localidades está más lento la entrega de moneda. No, ese es otro tema, ese es otro planteo que nosotros estamos haciendo, O sea, ¿por qué en algunas no, de en cómo otras llegan sí? los recursos a las localidades de la provincia, que no llegan ¿Tenés todas una idea más o de la menos? misma Porque manera. No, lo otro ¿Se es... armaron una idea? ¿Tienen una idea cuáles son las o no? Sí, nosotros venimos reclamando que haya mayor equilibrio en la distribución de los fondos. Hay algunos reclamos de localidades que casualmente se identifican políticamente con nosotros, que no han recibido los fondos en la misma cantidad o en la misma forma que lo han recibido las que se le han alineado con el gobierno provincial. Pero eso es una discusión que nosotros, no, por supuesto que nos interesa darla, pero respecto del presupuesto, lo que se está viendo es un fondo especial para las dos grandes ciudades de la provincia, que tiene que ver con obras de infraestructura vinculadas a la seguridad, y que en principio se habló con el gobernador, hablaron los intendentes con el ministro agosto y no se ha logrado un acuerdo de en qué lugar de presupuesto puede estar. Nosotros tenemos una propuesta para hacer, pero bueno, no hubo una negativa allí desde el gobierno de avanzar y por eso no se logró aprobar ayer. Bueno, hablamos, digo, te iba a preguntar el tema de la ley de emergencia de seguridad y el tema de lo que fue la seguridad, porque el gobierno de ustedes se lo golpeaba, era el punto flaco, vamos a decirle, se lo golpeaba por el lado de seguridad. Sí, Y ahí era donde muchas venía el críticas. cambio. En estos 2 años, ¿cómo ves ese tema que era Bueno, el talón de Aquiles? Yo creo que se generó una expectativa muy grande que para nosotros fue quizás lo que llevó a que Omar Perotti ganara las elecciones en 2019 bajo ese lema de la paz y el orden, de poder tranquilizar y de alguna manera resolver los problemas de seguridad casi mágicamente. Nosotros en aquel momento decíamos que había que tener cuidado con las recetas mágicas porque es un problema que está en crecimiento en el país, de las situaciones de violencia, eso está claro hoy. Y bueno, creo que hay una gran frustración en estos 2 años en eso, lo demostró la salida que tuvo sin explicación en principio del ministro Saín, el cambio por el ministro Laña, luego de la salida del equipo del ministro Saín hace un mes, en una situación compleja, con investigaciones judiciales de por medio, bueno, pero más allá de eso, lo que no se han visto son resultados acordes con esa promesa de campaña. No vemos ningún indicador de la seguridad que haya mejorado, y algunos, hay que decirlo, están bastante más complicados. Por lo tanto, es un tema delicado al cual nosotros acudimos a la convocatoria que nos hizo el gobernador hace cerca de un mes, estuvimos con él hablando por más de 5 horas, y a partir de allí se siguió trabajando en lo que terminó desembocando en estas semanas, que es la aprobación de las leyes de emergencia en seguridad en el servicio penitenciario, ¿no? Puertas para adentro, ustedes como frente.
¿Cómo se van organizando? Porque pasa esto, Sí, y creo claro. la partida de Miguel, que quiero ya hablarlo con vos, Sí, ¿no? claro. También empezaron, viste, cuando se empiezan a polarizar tanto la Argentina, entre dos fuerzas muy nacionales, muy fuertes, digo, empiezan a saltar en los barcos, bueno, nos vamos acomodando los argentinos. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque varios de las figuras fuertes se han ido, han emigrado. Sí. ¿Y cómo se organizan para lo que viene? Porque volvimos a tener una elección muy polarizada, Pablo. Las elecciones nacionales suelen ser tradicionalmente muy polarizadas. Creo que la gente define su voto pensando en cómo se da la puja de poder nacional más que local. Y más, cuando uno mira las elecciones de tipo local, las comunas, los municipios, ahí la presencia del Frente Progresista fue mucho más fuerte que lo que terminó siendo el resultado en las elecciones nacionales. De todos modos, nosotros estamos planteando, siempre estuvimos abiertos a replantear nuestra conformación política. Estamos planteando partir de la base de una consolidación de lo que hoy somos. Y cuando digo lo que hoy somos como frente, no me refiero solo al Partido Socialista, sino a los partidos aliados, en donde nosotros encontramos hoy el gobierno de la ciudad de Santa Fe, es un gobierno de Frente Progresista, con un intendente muy cercano y muy identificado con el socialismo. La ciudad de Rosario está gobernada también por un intendente del Frente Progresista, del partido Creo, que es un partido aliado, y hay muchos centros urbanos importantes en la provincia. Yo diría que entre el 60 y el 70% de la población de esta provincia está con gobiernos locales que aún se identifican con esta fuerza. Por lo tanto, es una fuerza que tiene que darse una estrategia durante este 2022 para ver cómo crece y cómo establece una propuesta para la provincia antes de ver cómo suma o cómo se suma en un frente más amplio. Esto es lo que nosotros estamos planteando. No dejamos de ver la realidad de la polarización como algo que puede establecerse en la provincia. Lo que decimos es que a nosotros no nos sirven las sumas, o por lo menos no nos interesa solamente sumar para ganar una elección, sino que queremos establecer un entendimiento que nos sirva para gobernar, porque si no pasa esto que después, cuando hay que gobernar, al otro día empiezan los problemas que no se saben cómo resolver. Entonces hay que trabajar sobre eso, sobre la propuesta, qué le vamos a decir a la gente. Nosotros tenemos 12 años de experiencia en la gestión, hemos cometido errores seguramente, pero también hemos cometido aciertos, hemos tenido aciertos, y creo que de eso hay que aprender y de allí tiene que surgir la nueva propuesta para ofrecerle a la gente en el 2023, y sobre eso hay que sumar un gran frente. Es posible. Se van a preparar para el 2023, ahora digo, se puede El año seguir. 2022 es un año de consolidación de las fuerzas políticas que seguramente va a terminar con la conformación que va a ser necesaria para el 2023, ¿no? Bueno, vos presidís la Cámara de Diputados, ahí tienen un número importante. Digo, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y el presidente? ¿En cuánto varía esa responsabilidad? Porque la verdad, mucho. ¿Qué le pasa a los diputados, Pablo? Que muchas veces yo no sé ni quiénes son los diputados, son tantos. 50 diputados. Claro, y el presidente está ahí en la vista de todos todo el tiempo. Sí, hay una gran diferencia. La verdad que a mí primero me tocó esto inesperadamente, a partir del fallecimiento de Miguel, que produjo obviamente un shock muy fuerte, ¿no? En lo político, pero fundamentalmente en lo personal. Y lo que tiene ocupar la presidencia de una de las cámaras de uno de los tres poderes del Estado es que, más allá de la función simple de legislador, de proponer proyectos, de estar en la discusión legislativa propiamente dicha, hay un agregado de representación de la Cámara, de lo que significa representar a los 50. Eso tiene que ver con que uno tiene que tener un equilibrio y una función distinta, porque yo cuando hablo en representación de la Cámara no hablo solo en representación de mi bloque. Claro. También estoy representando a los bloques que piensan de otra manera, aún a los que están alineados con el gobierno. Por lo tanto, eso necesariamente a mí me lleva a tener que tener mucho más cuidado de una forma en que me manejo. He hecho un gran esfuerzo y creo que hemos logrado abrir un diálogo con el gobierno, y eso también es una responsabilidad que pesa más sobre la presidencia que sobre el resto de los bloques. Y bueno, después la gestión de toda una
un área administrativa que tiene muchos empleados, que tiene un funcionamiento permanente, eso también exige tareas de gestión. Con lo cual es bastante más trabajo ser presidente. ¿Y lo cerrás bien, ¿no? a Sí. sos un tipo de conciliar, digo, sos un tipo de... Sí. Yo creo que hemos apostado mucho al diálogo y a mantener los equilibrios, también porque tengo la responsabilidad de intentar continuar la tarea que llevaba Miguel en la Cámara, Miguel Lifchit, que era un tipo de diálogo y de armonizar las diferencias. Así que bueno, tengo que tratar de honrar ese legado todos los días y es una gran tarea, ¿no? Pero que por supuesto lo hago con mucho gusto y con mucha dedicación. Digo, todas las pérdidas son grandes, cualquiera, ¿no? Sí. En la política también, pero hay cargos o personas, como la de Miguel. Sí. Bueno, hablarlo con vos hasta me resulta más accesible que tener la tuvimos a Clara sentada acá, Sí, claro. con la doble función, ¿no? La doble situación, más la personal que la de política, pero Sí. ¿cómo se reemplaza? ¿Cómo se vive en la diaria de la política una imagen tan fuerte como Miguel? También en las urnas, porque en las urnas Claro. era un tipo Sí. fuerte. Sí, obviamente que es irreemplazable esa presencia, esa fuerza que él tenía, construida por un gran prestigio que le dio ser un gran gobernador de la provincia, un gran dirigente político. Además una persona muy transparente, muy honesta, y eso se lo reconoce todo el mundo. Reemplazarlo lo intentamos hacer continuando su legado, su visión política. Seguramente lo vamos a tener que hacer entre varios, no hay una sola persona que pueda. Claro. Es muy difícil reemplazar, por lo menos en poco tiempo, una persona con un perfil tan alto y tan importante. Sí, los que tuvimos la suerte de trabajar cerca de él aprendimos muchas cosas que, bueno, trataremos de llevarlas a la práctica y como decía, estar a la altura de semejante herencia política, ¿no? A ver, creo que porque han dado la gente de Banco Hockey, puede ser que han hecho algo ahí, Sí. que te esperan. Un saludo, dice Bueno, Pablito, sí, excelente bueno, dirigente. Agradecido por el apoyo, porque habían hecho ¿qué fue? Sí, ¿La obra de Banco? Sí, para la carpeta de la cancha. De la cancha de hockey, en su Claro. momento le dimos un aporte. Bueno, un grupo muy lindo que trabaja muy bien, les mando un saludo. Hay muchos grupos que hacen un trabajo Creyeron bastante, silencioso en la ciudad, vinculado al deporte, vinculado a las instituciones, que la han pasado muy mal en la pandemia porque les ha costado mucho sobrevivir. Y bueno, ahí se ve el valor de esos grupos. Hay Bueno, que estar al lado volvemos del tiempo. Ustedes como gobierno sí metieron algunas que le han servido mucho a los clubes. Han quedado, el Abre. ¿Cuáles fueron los más fuertes de Nosotros los teníamos planes? varios programas que impactaron en infraestructura en los clubes. El Plan Abre, como tenía la decisión de invertir en infraestructura en los barrios, y una de las cosas que uno encuentra en los barrios Los clubes. todavía, por suerte, son esos clubcitos que muchos por ahí están deteriorados o hay que estar rescatando sus comisiones directivas. Bueno, el Plan Abre se encargó de eso y se hicieron muchas obras y se mejoraron y se recuperaron muchos de esos clubes, pero también en clubes más tradicionales donde la inversión del Estado ayudó a paliar esa situación de atraso que produce que por ahí no se puede actualizar la cuota todo lo que se debiera actualizar porque la gente dejaría de pagarla y los clubes se encuentran con gastos muy grandes e ingresos limitados. Puedo hablar de un club que está muy cerca de acá, el Club Regatas, que ha atravesado una situación financiera difícil en su momento, durísima. Siendo un club grande, Pablo. Siendo un club grande, siendo un club grande. que está en un barrio muy importante de la ciudad, con gente que tiene un poder adquisitivo que puede responder, pero igual les cuesta mucho sostener lo que son los gastos y los costos de una infraestructura. Cuando uno va a un club, se tira una pileta, y mucho más si lo hace en invierno y el agua está calentita. Sí. Detrás de todo eso hay un montón de gastos. Un gasto que es enorme. Que es enorme. De tener esa pileta, de mantenerla, de calefaccionarla, el gasto de gas, el personal que se va jubilando, alguno que plantea un juicio por alguna razón. Son todos costos muy altos que la estructura de los clubes les cuesta sostenerlos. Bueno, en su momento nosotros hemos articulado ayudas muy concretas que le han servido a muchos clubes para avanzar o para salir de problemas puntuales, ¿no?
Bueno, Claudita González, que te mando un beso ahí, me había mandado algo y te mando un saludo para vos, Pablo. Bueno, desde Arroyo Leyes. Bueno, muchas gracias, un saludo Esto, también por ejemplo, para eso. era lo que vos decías, la parte de deporte. Muchos de los clubes humildes han tenido la posibilidad, por ejemplo, de hacerlo, ni más ni menos que son los gimnasios, los Sí, salones claro. que le dio la generación de recursos, porque una cosa es darle, a ver, eso que era una fuente increíble, de ahí pudieron empezar a generar ese recurso para poder tener... Para sí, muchos sí. clubes Tener el su poder ingreso. tener, exacto, tener había otra manera. una infraestructura adecuada les permitió también dar otro tipo de servicios, convocar otro tipo de deportes o actividades Claro. y nutrirse de No, el mayor plan Abre cantidad de fue. gente. Va a quedar para los clubes, sobre todo, la gente, va a quedar uno de los grandes planes de la historia. Después hay que ver cómo administra cada uno, Pablo, ¿no? Porque Bueno, te vas a encontrar ahí depende mucho de Claro. cada las administraciones de los clubes, pero yo tengo que decir que ha ido decantando eso y hoy el que asume el problema grande que significa administrar un club en general, durísimo. en la gran mayoría de los casos es gente muy honesta y que Sí, está poniendo vamos. tiempo, Cuando ve sacrificando. ingreso y egreso, cuando ve el ingreso ese, dice, ¿cómo seguimos? No, acá? no, y hacen maravilla, y hacen milagros con 2 pesos. La verdad que hay que reconocer ese trabajo silencioso de la gente que está atrás de muchas instituciones que por suerte existe porque contienen a muchísimos jóvenes todos los días y todos los fines de semana, ¿no? Hablando de frente, pregunto, ¿fue sorpresa lo de Sauce Viejo? Bueno, nosotros veníamos viendo ese proceso, veníamos viendo... Digo, un papaleo a la cabeza, es el nuevo intendente que de la Sauce candidatura de Mario Papaleo iba creciendo, que se iba consolidando, no solo porque teníamos algunos sondeos que le daban bien, sino porque veíamos que él se iba de alguna manera fortaleciendo en la localidad. Había un reconocimiento público de las instituciones. Yo creo que va a ser una buena intendencia. Además, esta cuestión que ahora le está costando mucho, obviamente, porque deja de ser una comuna y pasa a ser una intendencia con un consejo, un municipio con todo lo que eso significa. Pero yo creo que va a ser bueno para la ciudad de Sauce Viejo y va a poder potenciar muchas de las cosas que allí se pueden hacer. Es una ciudad con muchísimas oportunidades. Bueno, mira, clubes. Negro dice, no salvó, no me dice el club, pero bueno, para la Liga Santafesina fue un éxito. Todos. Y vos sabés que el otro día lo hablábamos, porque fueron los promocionales de básquet. Le digo, no, y Leyes está mejorando, porque además va a tener una particularidad. ¿Con quién lo hablábamos? Claro. Que va a tener un gimnasio que es de la escuela, que acá te agradecen, a vos, en realidad, te nombro a vos, yo, Pablo, pero dice, gracias, Miguel, Sí, porque claro. es una escuela que cuando me Sí. invitaron a Arroyo Leyes, dice, ahí va a estar el gimnasio de la escuela que va a usar el club. Exactamente. ¿Le faltará mucho eso? No sé cómo estás ahora. No, pero no era, sé, la verdad que no ya sé, estaba pero bien marcada. Fue una de las obras que se logró hacer en la gestión de Miguel Lifchit. Miguel tenía una visión muy, muy clara sobre esto. Por eso una marca que también va a quedar de su gestión son las Copas Santa Fe, ¿no? La Copa Santa Fe de fútbol, de básquet, de hockey, La fiesta de la cumbia. la fiesta de la cumbia también. Algo Pero que digo, fue marcado, ¿no? las copas fue una gran oportunidad para todos los clubes de la provincia de mostrarse, ¿no? Con un aporte del Estado, pero también de jugar un torneo Lo local. que sería la Copa Argentina, Pablo. Lo que era la Claro, Copa claro, Argentina, lo hicimos además. hoy- Eso se hizo con la Federación Santafesina de Fútbol y se tomó como modelo la Copa Argentina para hacerla en términos locales, ¿no? Y sirvió muchísimo, sobre todo a los clubes más chicos de la provincia. Hay experiencias maravillosas con la eso. gente de San Justo, el Deportivo de las Parejas, que ganó acá, por Sí, ejemplo, salió sí, uno sí, campeón. sí que, bueno, hay realmente tenemos maravillosos recuerdos de esa copa, y no solo la de fútbol, ¿no? Digo, también la copa de básquet, la gente de la Asociación Santafesina de Básquet, de la Hockey. Federación. Hockey En también se hockey, hizo la en Copa hockey Santa también Fe. hicimos también torneos de rugby. Digamos, en Claro. general apostamos a los deportes masivos, ¿no? Que congregan Creo que la sería mayor enorme ver participación. que llegue Newell's, por ejemplo, Central, bueno, Sí. Colón Unión, que lleguen a jugar, como pasó con Colón en San Bueno, Carlos, por pasó, ejemplo, ¿no? nosotros queríamos lograr eso, ¿no? Que se pudieran cruzar los equipos grandes con los equipos chicos. Eso fue un gran desafío, Sí. no es fácil. No. Muchas veces A a ver, los técnicos no les gusta eso, pero bueno, se dio. Me manda de allá Telecable, que están enganchados el turquito. Yo preguntaba por la escuela, dice, el gimnasio está ok, está tremendo.
tremendo. Sí. Y el club creció como loco. Por eso decía, los resultados se ven en lo de Sí. Leyes. Seguro. Acá en Santoto dicen, mandámelo para Alianza. Pero ya terminó. El plan Abre fue de hace cuántos años. Y lamentablemente fue un plan que no se continuó en esta gestión. Claro, Nosotros porque- peleamos bastante por eso, el gobierno lo modificó por el incluir, pero la diferencia es que el plan Abre no era un plan, y esto es cierto, la crítica que se hacía es no va a todas las localidades de la provincia. El plan Abre tenía como objeto trabajar sobre los lugares que tienen indicadores más complicados, ¿no? De pobreza o de violencia. Por eso se puso el acento en ese tipo de instituciones y por supuesto tuvo más peso en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Algo de lo que se está planteando ahora para el presupuesto en esta discusión que tenemos tiene que ver con esto, con un fondo ¿para obras de infraestructura que tienen que ver con meterse en los lugares donde los indicadores están dando resultados problemáticos, o de violencia, o de pobreza, Bien. o de Y situaciones que los dirigentes determinadas. hagan, pues, mirá, me dice, fue tremendo lo del Pernave, dice gracias porque la verdad fue una movida muy buena. Y otro, te lo quiero, porque no es que no te leí malas, pues no, No, está bien. tengo uno que en realidad tiene que ver para plantearle a ellos que se anoten, que estén atentos a estos planes y que los dirigentes también tienen que hacer algo. No es que vos llegás con la bolsa tipo Papá Noel y le... No, los dirigentes... Él me habla del Club Alto Verde, que había, Sí. ¿se acuerda que había quedado después de la persona que estaba metida en el club, que era Sí, tuvo Juan un Cabá? problemita ahí. Claro, ha quedado medio desértico y dice, nos prometieron pero no se hizo nada, no sé cuál puede ser la promesa. No sé Aparte si, hay que tener no sé si papeles. fue de parte nuestra, pero estamos abiertos. Pero para Laura había que que... se comuniquen con nosotros en la cámara y vemos. Pero Pablo, había que tener papeles también Sí, más bueno, o menos nosotros ordenados. trabajamos bastante con eso porque los clubes que no tenían regularizada su situación, hicimos un programa de regularización de clubes, logramos rescatarle las personerías jurídicas, restablecer las comisiones y eso a muchos les permitió estar nuevamente en carrera para recibir Y subsidios. que se le daban las herramientas, porque yo recuerdo mucho los clubes, se le daba la posibilidad y los mismos, la gente del club es la que hacía la obra, o sea que eso también Claro, significaba tenés que era... Por eso era digo algo suyo, no era algo que vos que las estabas ahí y te comisiones encontrabas, hacen ¿no? maravillas con 2 pesos, ¿no? No, A veces, sí. por ejemplo, un aporte, cuando teníamos que distribuir aportes y había que tratar de darle a la mayor cantidad de clubes, les dábamos dinero para que hagan una gran pollada, por ejemplo, y eso les multiplicaba la plata, o una rifa. ¿Qué hablamos? o De alguna- una época que nos una salían fiesta. alas, Pablo, porque nos salían alas, porque los clubes te invitaban a apoyada, y vos decís, bueno, Es cierto. era... Yo Hemos tenido no sé si sobredosis no de salté pollada. la de pollo que comimos. Pero bueno, pero es importante Es porque obvio que sí. eso los ha ayudado mucho. Yo la verdad insisto con esto, ¿no? Hay gente que hace un trabajo maravilloso y que hay que reconocérselo permanentemente porque es imprescindible. Bueno, seguramente nos vamos a meter el año que viene. ¿Cómo cerrar el año, digo, ya en lo personal? ¿A dónde metes Mi reuniones? casa, Tu probablemente, casa, tranquila. sí, por ahí está acá en Golastiné, viste, los que vivimos por ahí, Sí, somos sí. receptores de gente que nos invade para Claro, la fiesta y sí, nosotros sí. lo recibimos con mucho gusto. Después, ¿quién limpia? Y bueno, todos limpiamos. ¿Y amigos de la pibada caen o no? Ahí a la casa? Caen. Bueno, En todo, Caen. en todo. sin parlante, porque hay muchos vecinos que nos gusta dormir, Pablo. Sin mucho pero a parlante. un determinado horario. ¿Tatú la pasa la fiesta, la pasa bien, Tatú? Sí. ¿También en la zona está Tatú o ya? Sí, está en la zona. Es está en la pululador, zona. Tatú. Está, Es está pululador. del otro lado del Laboríe. Está, bueno, como está, yo, bueno, nos yo divide, estoy de una este calle lado. nos separa, el Yo- tema de una calle nos separa es el tema que tengo con Pablo. Una calle nos separa, estoy acá y Pablo está acá. Pablito querido, gracias, felicidades. Bueno, Y gracias nos a vemos. vos y felicidades para todos y para toda la audiencia.